Simone Colombelli es director de hipotecas de iAhorros. Simone, buenos días. Buenos días. Llegamos, lo estamos diciendo, el BCE subía tipos como estaba previsto, 25 puntos básicos, causa-efecto, tenemos al Euribor en el 4,15% en julio. ¿Qué supone esta última subida de tipos? Sí, el BCE ya nos comentó, ¿no?, que quería buscar con esta subida, que era calmar la demanda, reducir la inflación y es lo que están intentando hacer cada vez con más fuerza. Y esta medida principalmente para todos los hipotecados significa una probable subida en aquellos que tienen una hipoteca tipo variable en los próximos meses. Sí que es verdad que los tramos de la subida no son muy elevados, estamos hablando de 25 puntos, pero bueno, al final todo suma y seguramente para quien tenga una renovación en los próximos meses, pues esta pequeña subida tendrá otro impacto negativo más. Hablando precisamente de lo que está por venir, luego ya si no entraremos más en cifras de lo que supone, bueno, yo te lo voy a preguntar ya, ¿qué supone hasta ahora lo que ha sido esa revalorización, decías, esa renovación de esa renta, de esa hipoteca variable? ¿Qué supone a estas alturas lo que es esta subida del Euribor desde que empezó la subida de tipos o con respecto a la última en lo que es el impacto de esas hipotecas? Sí, mira, si comparamos con hace un año, estamos hablando de entre 3 y 4 puntos porcentajes. O sea, es una diferencia brutal para aquellos que tengan una renovación anual. Si tenemos una renovación de póliza, una renovación de hipoteca de 6 meses, pues lógicamente ya nos comparamos con principios de año y entonces, pues, bueno, ya sería una subida más o menos de un punto, por lo cual sería mucho más reducida. El impacto económico, lógicamente, depende del caso. Nosotros calculamos que en una hipoteca media de 150.000, 200.000 euros, pues la subida ya podría ser de 300 euros, ¿no? Entonces, depende un poco ahí del perfil y de cuándo hemos tenido la última renovación. Pero está claro que el impacto es importante, no solo para aquellas personas que tienen una hipoteca actualmente a tipo variable, sino también para aquellas que van a contratar una hipoteca. Porque si nosotros vayamos a contratar una hipoteca, aunque sea tipo fijo o a tipo mixto, está claro que el valor de referencia sigue siendo el Euribor para la banca. Por lo tanto, las condiciones que nos van concediendo en los próximos meses dependerán mucho de cómo fluctúa el Euribor en ese sentido. Ya que pones sobre la mesa esa variedad de hipotecas, quería preguntarle precisamente cuál es la más recomendable a esta hora y en estos momentos, mejor dicho, con estos niveles de Euribor, y cuáles son sus principales diferencias. Bueno, lo primero es decir que la hipoteca perfecta no existe, ¿no?, porque depende del perfil. Cuanto más sólido y solvente es nuestro perfil, obviamente más fácil será lograr unas buenas condiciones. Depende de la tipología de hipoteca. No es lo mismo pedir una hipoteca para nuestra primera casa, para inversión, para una casa en la playa. Entonces, bueno, al final hay muchas casuísticas. En línea general, actualmente las hipotecas a tipo mixto son una muy buena opción porque lo que nos dan un poco lo mejor de las dos, ¿no?, de las dos opciones, la variable y la fija. Nos conceden y nos dan un primer tipo de tramo a tipo fijo, que suele ser entre 5 y 10 años, y luego pasamos a tipo variable, por lo tanto gozamos de una última parte del préstamo hipotecario tipo variable. Y es verdad que en general la banca en los últimos 6-12 meses ha conseguido unas condiciones a tipo mixto buenísimas y han ido prácticamente reemplazando las hipotecas fijas, ¿no? Entonces, si tuviéramos que recomendar, pues una tipología probablemente sería esta, y de hecho más de la mitad de los españoles ya están contratando hipotecas a tipo mixto. Apuntabas hace un momento, Simón, cómo de alguna manera la subida del Euribor es importante para los que contratan, no, para los que tenedores de una hipoteca variable, como para los que contratan una hipoteca. Precisamente sobre ese punto querría que incidiéramos. ¿Cuál ha sido el impacto en cuanto a volumen de hipotecas contratadas o cancelaciones? ¿Cuál ha sido el impacto en la accesibilidad de las viviendas? ¿Cómo lo miden desde iAhorro?
Sí, mira, aquí hay dos cosas yo creo que son importantes a la hora de ver la contratación de hipotecas nuevas. Lo primero son las condiciones medias y ahí vamos comparando la situación actual con la situación de hace tan solo 6 meses. En 6 meses era muy fácil, para poner un ejemplo muy sencillo, era muy fácil conseguir una hipoteca o relativamente fácil conseguir una hipoteca tipo fijo por debajo del 3%. Ahora es prácticamente imposible y esta es una de las razones que un poco han empujado tanto los españoles, los consumidores, a buscar otras opciones, ¿no? Y esto diría que es el factor principal. Luego también hay que ver la evolución de mercado, ¿no? Porque, bueno, si la hipoteca nos cuesta más, pero la vivienda nos cuesta menos, pues al final compensa un poco. Pero el problema es que en España todavía no es el caso, sobre todo en las grandes ciudades. En realidad, los precios se han mantenido y hay ciudades como Madrid y Barcelona donde hasta ha crecido. Por lo tanto, estamos ante una situación mucho más compleja, sobre todo para jóvenes, a la hora de encontrar una vivienda, porque no solo las hipotecas son más caras, sino que en un entorno de este tipo lo habitual es que los precios poco a poco se vayan ajustando y todavía este efecto no se ha visto. Por lo tanto, digamos, estamos en una situación donde, pues bueno, es entendible que haya una caída del 20, del 30% interanual en las compraventas de inmuebles. En este escenario estábamos señalando cómo el culpable de todo esto es la subida del Euribor y el impacto que ha tenido hasta ahora. ¿Qué puede suponer si finalmente hay una pausa en septiembre? ¿Qué se puede esperar en ese Euribor? Sí, más o menos todos los directivos de la banca nos trasladan que su visión es que hasta mitad del año que viene no haya realmente, no veamos una bajada, ¿no? Y en ese sentido sí que coincidimos porque estamos viendo pequeñas subidas y probablemente esa es un poco la tónica que seguirá a lo largo de este año. No nos esperamos ya grandes subidas porque ya las hemos vivido, tampoco nos esperamos bajada y lo más posible es eso, algún pasito adelante, tampoco va a ser nada drástico. Yo creo que sí que veremos una subida del Banco Central Europeo, quizá no sea en el mes de septiembre, pero la vamos a tener antes de Navidad seguro. Al final hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo se mueve un poco a la par con otros bancos centrales y en ese sentido la Fed americana es quien habitualmente impulsa, ¿no? Y ellos justamente dijeron hace poco que ya no iban a subir y han vuelto a subir. Con esto quiero decir que lo más probable es que una pequeña subida haya, pero que a nivel de condiciones hipotecarias no va a haber un cambio radical. El cambio radical en gran medida ya lo hemos vivido y probablemente habrá un pequeño empeoramiento, pero no muy grande, por lo menos de aquí hasta Navidad. Simón Colombelli, director de hipotecas de iAhorro, ha sido un placer. Gracias por este análisis. Feliz jornada, feliz negocio. A vosotros.